Bueno, de nuevo, después del corte, y ahora tenemos una entrevista con los compañeros cubanos Santiago Castillo y Ariel Hernández. Ariel Hernández es el primer secretario de la misión de Cuba a Naciones Unidas y Santiago es consejero de esta misión. Estamos celebrando, recuérdense que la semana antepasada estuvimos conversando sobre el 26 de julio, el movimiento 26 de julio, y queremos que ellos celebren con nosotros y nos recuerden qué es el 26 de julio, qué significa para Cuba este movimiento, qué significó y qué significa incluso para el mundo. Por eso esta noche tenemos a Ariel. Ariel, ¿cómo está? Muy buenas tardes y nuevamente le agradecemos la oportunidad de poder transmitirle el sentimiento y los mensajes de la Cuba revolucionaria. ¿Cómo está Santiago? Muy bien, encantado de estar acá con ustedes. De estar acá con ustedes para compartir momentos de la historia cubana. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Nosotros queremos que nos expliquen cómo se origina el 26 de julio y qué significa este movimiento para América Latina y el mundo. Bueno, acabamos de cumplir el pasado 26 de julio un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada, como lo conocemos, fue el 26 de julio del año 1953. Esto fue un asalto a uno de los cuarteles militares más importantes de Cuba, ubicado en la zona oriental del país. También se atacó ese mismo día al cuartel Carlos Manuel de Céspedes por el movimiento insurreccional que se estaba formando en ese momento, liderado por Fidel Castro. Fue un ejercicio militar que se acometió con el objetivo político-militar de dar a conocer que en Cuba había un movimiento político con base en la población cubana que quería o tenía la voluntad de hacer cambios. Y era importante acometer una acción político-militar para darse a conocer tanto dentro de Cuba como en el mundo. Fue un movimiento en lo fundamental, organizado y recopilaba a un grupo de jóvenes de todo el país, fundamentalmente de la zona oriental y de la provincia de Pinar del Río y La Habana, fundamentalmente del poblado de Artemisa, jóvenes todos con inquietudes revolucionarias, inquietudes de izquierda, y que fue liderado por Fidel porque tuvo definitivamente la visión táctica y estratégica más sobresaliente dentro del resto del Cuba. Tenemos que decir que Fidel ya venía, en ese momento era un joven abogado que venía de una práctica social muy fuerte, donde en casi todos sus casos tenían que ver con temas de derecho a la vivienda, de derecho al trabajo, y se forjó en ese proceso revolucionario, se forjó conociendo cuáles eran las situaciones políticas y sociales que en Cuba se estaban desarrollando en esa época. Por tanto, agrupó un grupo de jóvenes, lo organizó militarmente, se prepararon y ejecutaron la acción. Acción que, por supuesto, militarmente no cumplió su objetivo, pero políticamente sí. El mundo se dio a conocer que en Cuba había un movimiento insurreccional que tenía la voluntad de hacer cambios estructurales y cambios políticos en Cuba. ¿Qué gobierno existía en ese momento en Cuba? ¿Por qué se querían esos cambios? En Cuba en ese momento estaba el gobierno de Fulgencio Batista, donde era una dictadura que tuvo una larga historia de represión hacia el pueblo. Todas las medidas que tomaba el gobierno de Fulgencio Batista tenían una sumisión y eran subordinadas totalmente al gobierno de los Estados Unidos, y por tanto en ningún momento fue de interés que las medidas o las acciones que tomara el gobierno tuvieran un efecto social o de beneficio social. Por tanto, eso fueron las causas fundamentales por las cuales Fidel Castro y el grupo de jóvenes se levantaron en armas para que se diera a conocer que dentro de la propia Cuba había un movimiento político-militar que estaba en contra de lo que estaba sucediendo en Cuba. Bueno, después del ataque del cuartel Moncada, tú hablabas de que cumplió su objetivo político. ¿Cuál fue la estrategia de lucha de ese movimiento que da con el resultado final, que es llegar al poder como tal, el movimiento? Bueno, yo decía que el movimiento no cumplió el objetivo militar, porque muchos de ellos fueron arrestados. Sí. Y después, por un proceso de amnistía, salieron de prisión.
y Fidel Castro, junto con la dirección del movimiento 26 de julio, que a partir de ese momento es que se denominan movimiento 26 de julio. O sea, se dice el 26 de julio porque se dio en esa fecha, de ahí que... Y el movimiento revolucionario adopta esa fecha como el nombre del movimiento, como una estructura político-militar. Entonces se vuelven a reorganizar y Fidel, junto con un grupo importante de jóvenes, se marchan a México de modo clandestino a reorganizar desde el exterior, desde el exilio, a reorganizar la lucha revolucionaria en Cuba. Es entonces que después sucede el fenómeno que en el año 57, el 2 de diciembre, desembarca el yate Granma o Playita de Colorado. Y entonces, en ese yate, que vienen los 82 expedicionarios del Granma, encabezados por Fidel Castro, para nuevamente comenzar una etapa del movimiento de liberación, que concluye con el triunfo de la revolución en enero del 59, pero es importante este momento, porque esto marca una nueva etapa en toda la lucha insurreccional del país. Fidel Castro, con 82 jóvenes, toman por asalto, se dice que toman por asalto las estrellas, porque se montaron en un yate, 82 jóvenes, ingresaron a Cuba por las playas del oriente del país. Y a partir de ahí es que ingresan a las famosas lomas de la Sierra Maestra, que tuvieron en ese proceso tuvieron un grupo de batalla y en un momento, por información que tenía el ejército batistiano, se llegan a dividir en varios grupos porque son atacados en varias ocasiones. Pero hay una frase muy famosa de Fidel que en Siete Palmas se reúne, en Cinco Palmas. En Cinco Palmas se reúne con Raúl, y ahora mismo no recuerdo el grupo de compañeros, pero tenían 12 fusiles. Y en ese momento es cuando Fidel hace una de sus frases más elocuentes, dice: ahora estamos listos para ganar la revolución. Quizás hasta los propios compañeros que estaban con él dijeron: este hombre tiene que estar loco. Con solo un pequeño grupo de compañeros, 12 fusiles, contra un ejército armado e entrenado por las Fuerzas Armadas norteamericanas, definitivamente alguien con un poco de sensatez podría haber evaluado. Es casi imposible lo que Fidel está diciendo. Pero había una combinación del pueblo entonces, si era tan poca cantidad de personas. Definitivamente, para poder Fidel desarrollar este proyecto, llevado el entrenamiento en el exilio, la agrupación, el reclutamiento de jóvenes, había un movimiento 26 de julio también que estaba funcionando, se le denominó el movimiento 26 de julio en el llano, que eran las células clandestinas, que eran los que se encargaban técnicamente de recopilar armas, recopilar medicamentos, recopilar dinero, hacer nuevos reclutamientos para endosar entonces las filas del movimiento 26 de julio, que ya estaban en camino a tomar las lomas del oriente, que son las famosas Sierra Maestra. Y entonces el movimiento 26 de julio estructuralmente tenía dos caras: el movimiento 26 de julio de la guerrilla y el movimiento 26 de julio en el llano, que su máximo líder en el llano fue el joven Fran País, un joven santiaguero que se reconoció por sus dotes de líder, por sus dotes políticos, y que fue muy temido por la dictadura batistiana, al punto que se logró asesinar con 22 años. Era un líder impresionante. Fidel en más de una ocasión hizo referencia a la virtuosa labor que desarrolló Fran País en el llano para garantizar todo el aseguramiento que necesitaba la guerrilla en los montañas del país. Desde luego que, o sea, existía una gran fluidez en la comunicación entre el movimiento 27 de julio en el llano con el movimiento 27 de julio en la Sierra Maestra. No se puede hablar del éxito del movimiento 27 de julio sin hablar de la parte del trabajo que desarrollaron en la ciudad, del apoyo, el proceso de reclutamiento constante que permitía desarrollar toda la actividad del ejército rebelde en la sierra, en diferentes zonas y lugares donde se estaba desarrollando la batalla contra el ejército batista. O sea, no se puede hablar del 27 de julio sin tener estos dos componentes como una sola parte en todo el proceso de desarrollo de la revolución en esta etapa. Definitivamente Fidel, y disculpe que te lo interrumpa, la estrategia que tuvo Fidel, la visión que tuvo Fidel para poder desarrollar todo este movimiento insurreccional
estamos hablando desde, hizo escuelas en campaña, escuelas militares en campaña, hizo hospitales en campaña, hizo aeropuertos en campaña, toda una infraestructura la cual la diseñó y la concibió con los líderes de la revolución, Raúl Castro, su hermano, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, que el Che y Camilo Cienfuegos fueron los líderes que después desarrollaron la invasión famosa de Oriente a Occidente, porque la revolución no solo se iba a quedar en el oriente del país, sino de alguna manera con el apoyo del movimiento 26 de julio en el llano, fue una invasión guerrillera que fue tomando la última etapa ya del proceso de liberación nacional, que es como nosotros conocemos, digamos, académicamente. Tengo entendido, bueno, en este movimiento, la invasión ya de México a Cuba, participaron algunos dominicanos, entre ellos Ramón Pichirilo Mejía, sí. Dice que fue el que condujo el barco. Sí. Este hombre era capaz, se dice, he oído decir, de tirar con ambas manos, una pistola en cada mano y ser efectivo en ambas. Sí. También Andrés Ramos Peguero participó en esa invasión. Nosotros los cubanos, a lo largo de toda la lucha insurreccional, desde los mambises hasta esta última, en el año con el triunfo de la Revolución del 59, hemos tenido el privilegio de contar con hermanos latinoamericanos, fundamentalmente dominicanos y puertorriqueños. Y eso ha sido una bendición, definitivamente, porque ha sido un componente muy importante en el proceso de liberación. Pero quería decir algo con respecto al yate Granma. Y es una anécdota que nosotros siempre recordamos como un principio de la revolución. El yate Granma, que era un yate pequeño, no estaba diseñado para 82 personas, a todo volumen alrededor de 10, 12 personas. Sí. Fueron 82 jóvenes a atravesar el Golfo de México. Se cuenta por la literatura que el tiempo estaba en pésimas condiciones, y en esas circunstancias uno de los expedicionarios cae al agua y se extravía en el agua. Y la orden de Fidel fue que hasta que no apareciese ese combatiente no continuaba la expedición. Dice que aproximadamente entre 45 minutos y una hora estuvo el yate Granma dando vueltas en el mismo lugar en condiciones pésimas hasta que apareció el compañero. Y eso, visto anecdóticamente, es una hazaña, pero visto desde la perspectiva política, eso demuestra que la revolución desde su propio inicio no deja ningún compañero atrás. Y eso, visto incluso desde esta misma perspectiva, es la razón por la cual hoy mismo nosotros mantenemos la campaña de nuestros 5 compañeros. Hoy son 3 compañeros que están presos. Nosotros, como filosofía de lucha y de la revolución, no dejamos a ningún compañero atrás, sean las circunstancias que sean. Estos son nuestros compañeros, y aunque me haya saltado un poquito del tema, solo a modo de referencia, como una virtud de la revolución en sus valores, en sus principios, que es lo que nosotros recibimos de un legado de jóvenes revolucionarios, es lo que practicamos, de alguna manera. Esto, digamos, vamos a ver ahora el alcance que estos acontecimientos han tenido en el seno de la sociedad cubana y de ahí en el terreno internacional, comparado con la gravísima situación, crisis actual que nos ha traído el capitalismo a los distintos países. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de esto, comparando una cosa con otra, con los tiempos actuales? Definitivamente. Yo quiero ir de lo particular que es Cuba hacia esto mismo que usted me comenta, que cuál es el impacto que ha tenido el hecho histórico del asalto a Cuartel Moncada. Lo primero que debo decir es que el 26 de julio para Cuba es el día de la rebeldía nacional. Para nosotros, aunque militarmente, como lo dije al inicio, no fue éxito, para Cuba es una fecha festiva, porque es un día de rebeldía nacional donde el pueblo apoyó un movimiento que las bases eran bases sociales, eran las bases más humildes de la sociedad cubana. Pero demostró, sobre todo en el hemisferio occidental, en los países de América Latina, como un movimiento desde las bases, con bases sindicales, estudiantiles, de trabajadores, se puede conformar lo que después posteriormente se resulta en una revolución
cómo se puede estructurar un programa de acción político-militar y que puede cambiar las situaciones económicas, las situaciones sociales, las opresiones de los países. Y eso se vio después con la revolución nicaragüense, con las revoluciones en El Salvador, con un grupo de revoluciones que se dieron en América Latina y que de alguna manera ellos lo que hicieron fue, sin llegar a copiar, al menos hicieron un estudio cercano de cuál había sido la realidad cubana. Sí, fíjate, Santiago y Ariel, nosotros queremos que ustedes nos permitan saber cómo después del periodo especial, que el campo socialista prácticamente se va abajo, cómo Cuba pudo mantenerse como una especie de águila solitaria ante todo esto. Me gustaría que ustedes fueran lo más apretadito la información para que la gente entienda cómo Cuba ha podido sobrevivir con un bloqueo y con los amigos, las sombrillas internacionales, en el caso de Rusia, que había desaparecido o que desapareció. Definitivamente estamos hablando del año 1989, sí, donde el campo socialista gradualmente, como decimos nosotros de alguna manera, se iba desmoronando, se fue desintegrando. Sí. La gran Unión Soviética dejó de ser socialista por todos sus procesos internos y se fue de alguna manera desintegrando. Pero cuando nosotros conversamos sobre estos temas, siempre nos gusta señalar que el propio Fidel, en el discurso del aniversario por el 26 de julio, sí, en Santiago de Cuba, pero 3 años antes, en el año 86, Fidel de alguna manera preparó al pueblo cubano en su discurso, expresando algo así como que si mañana despertásemos con la noticia de que el campo socialista no existiera y de que la Unión Soviética no existiera, tendríamos que entonces resistir con nuestras propias capacidades. Definitivamente. Una actitud visionaria. Definitivamente. Y de alguna manera nos preparó. Hasta los bueyes lo prepararon. Pero en concreto, ¿qué cosa tuvo que hacer? ¿Cuáles fueron los ajustes que tuvo que hacer la Revolución Cubana para sobrevivir? En primer lugar, un montón de ajustes. Del 100% de las relaciones comerciales, el 85% era con el campo socialista, a través de una institución que se llamaba CAME, que era un consejo de intercambio comercial en condiciones privilegiadas, digamos, para los que no producíamos tanto, y eso desapareció de la noche a la mañana. Cuba tuvo entonces que abrir el propio mercado cubano, abrir sus propias capacidades. Esto ha sido gradual, eso en su momento tuvo mucha burocracia que enfrentó, pero desde el propio año 89 el pueblo cubano ha venido de alguna manera enfrentando más que nunca los embates del bloqueo. Sí. No existe situación económica, política, social, cultural, diplomática, la que sea, que cuando se va a evaluar algo sobre Cuba no se parta del punto del bloqueo que existe, un bloqueo estructurado en leyes por el Congreso norteamericano contra Cuba. No podemos evaluar incluso ni un intercambio cultural, ni un intercambio académico, porque todo pasa por eso. Si en esas circunstancias Cuba pierde el 85% de su mercado, de su comercio, discúlpenme, con los países socialistas, al mismo tiempo se recrudece el bloqueo contra Cuba, Cuba queda en una circunstancia muy difícil. Yo creo que, y Fidel lo ha dicho un montón de ocasiones, y en los análisis que se hacen políticos de esa etapa del país, lo dicen, Cuba desde el 59, además de dar un grupo importante de beneficios sociales al país, iba preparando en cultura política al pueblo de Cuba. Que solo en esas circunstancias, cuando el pueblo iba teniendo la capacidad de entender qué podíamos perder y qué podíamos ganar si a partir de ese momento hubiésemos decidido cambiar el rumbo hacia el capitalismo o a una socialdemocracia, cualquiera que fuese el sector socialista, el cubano en su gran mayoría sabía que era lo que perdía. Había un grupo de conquistas de la revolución, en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad social, en términos de tranquilidad social, que había muchas cosas por las cuales valdría la pena defender, valía la pena defender.
Ariel, tenemos una llamada en línea. Queremos saber si algún radioescucha quiere hacerle una pregunta a ustedes. Buenas noches, información al desnudo. ¿Sí? Habla un poquito más alto. ¿Cuántos años tuvo Batista? ¿Cuántos años tuvo Batista en el poder y Machado? ¿Cuántos años? Esa es la pregunta que le hace. Bueno, ahora mismo no tengo el dato exacto, pero sé que Batista dio un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 hasta el 59, hasta la noche del 31 de diciembre del año 58. Wow. Machado, tengo que hacer un poquito más de memoria, pero fue sobre los años 30. Fue sobre los años 30. Tengo entendido que se alternaron, Frío Socarrás también, se alternaron en varias ocasiones en el poder. Daban golpes, contragolpes. Fíjate, yo mencioné hace un rato lo de los bueyes porque oía cuando eso que Cuba había entrenado 500,000 de bueyes para cuando se acababa el combustible. Se tomó eso como ejemplo específicamente en la República Dominicana de una visión futurista de lo que podía ocurrir. Todavía existía combustible, no sé si se llegó a acabar, pero los bueyes se estaban entrenando, recuerdo. Fíjate, en medio, digamos, inmerso Cuba en... Perdón, tenemos una llamada. Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches, amigos. Randy de este lado. Sí, la pregunta a los muchachos. Sí. Sí, señor. La pregunta mía es que yo quiero que sean un poquito sinceros conmigo y con todos los que lo estamos escuchando. Si es verdad que Cuba era uno de los países más corruptos que había antes de la revolución. Sí, eso era todo. Sí, correcto. Muchas gracias y le agradezco por lo del muchacho. Lo que quiero comentarle, bueno, ponerle una etiqueta a una sociedad a veces cuesta, para eso tendríamos que estudiar. Pero lo que puedo decirle como referencia es que Cuba se había convertido en un circuito de hoteles, de casinos, de turismo del ocio, de toda la empresa del ocio muy fuerte, sobre todo de los Estados Unidos. Las historias son fascinantes, se dice que la gran mayoría de los mafiosos de Estados Unidos iban a Cuba a descansar, los hoteles eran famosos, los cabarets eran famosos, Tropicana, el Hotel Nacional de Cuba, donde hoy mismo uno puede asistir a estos hoteles y están las grandes fotografías de manera histórica, para hacer referencia, donde estaban todos los famosos artistas, los famosos mafiosos, en fin, y a lo interno de Cuba, algo que enseguida la revolución en el año 59 rompe de golpe, es todos los circuitos de prostíbulos, de casinos, definitivamente que era la lacra social y no había manera de evitar que sí existiera la corrupción. Incluso hasta en los propios procesos electorales, la compra de alcaldes, de líderes locales, ahora se me olvidó el nombre, pero siempre se le dice de concejales, era una cosa que era al orden del día. La policía era muy corrupta, adicionalmente de que era una policía bien, como se dice, batistiana, porque era feroz, era brutal contra la población, pero al mismo tiempo era muy corrupta. Sí, bueno, que esa mafia siciliana, cuando fue desalojada de esa área en Italia, se asentó precisamente en Estados Unidos, en Las Vegas, New Jersey y en Cuba. Tengo entendido que fue así. Definitivamente, no, nada más que uno tiene que ver un poco en la película el Godfather, el Padrino, donde ahí se ve literalmente las intenciones y los proyectos que ya se estaban desarrollando por toda la estructura de la mafia en Estados Unidos para abrir más cadenas de hoteles, más cadenas de casinos, y eso era un... Bueno, nosotros hablábamos de lo que ustedes han tenido que hacer para sobrevivir, pero en los últimos tiempos se está hablando de una nueva política en Cuba económica, y se cree que esa política económica puede llevar a Cuba a regreso de capitalismo, o quizás esa política es para fortalecer el socialismo.
Hablando, por ejemplo, del desarrollo económico como el Mariel, el puerto de Mariel, que está desarrollando áreas especiales. Queríamos saber qué es esas áreas especiales. También habla de la inversión local, o sea, del cubano que puede invertir de manera normal, que antes no era posible, y la inversión extranjera, además del interés que ha tenido diferentes países, como por ejemplo Rusia, hizo una visita reciente, Putin, a Cuba, también China estuvo en Cuba, y bueno, también escuchamos a Hillary Clinton decir que es importante que se acabe con el bloqueo cubano. Todo esto a nosotros nos pone en una situación de pensar qué está pasando con Cuba hoy día. Se está yendo para el capitalismo, la situación económica la está estrangulando y está transigiendo en esos principios. ¿Qué es lo que realmente, Santiago Ariel, está pasando? Estaba pensando cómo responderle y quiero comenzar por el fin, lo que quería decir. Okay. Queda claro, en Cuba queda muy claro a dónde vamos políticamente. Y es socialismo. Socialismo, más socialismo, más socialismo. Definitivamente para sostener el socialismo se necesita una economía donde la gente tenga un grupo de condiciones económicas para poder defender ese proyecto socialista. Y lo último que quería decirles, aunque voy a ampliar mi respuesta, es que, y no es la primera vez que escucho este interrogante que ustedes nos hacen, es que para poder saber qué es lo que pasa en Cuba, hay que ir a Cuba. Es lo que siempre recomiendo. No nos crean totalmente, vayan a Cuba. Es lo que siempre recomendamos. Pero es cierto lo que tú dices, y esto comenzó a partir del último congreso del partido, donde se hizo una consulta popular en todas las estructuras del país, a lo que nosotros hemos llamado los acuerdos y los lineamientos del partido, sí, que han tenido diferentes capítulos, capítulos económicos, capítulos sociales, capítulos políticos, y que en esencia lo que ha desarrollado estos lineamientos es cómo vamos a desarrollar nuestras bases económicas para hacer sostenible nuestro socialismo. Por eso les reitero que en Cuba hacia donde vamos es a más socialismo, pero con las circunstancias de Cuba. Nosotros somos del juicio de que seguiremos siendo vecinos de Estados Unidos, pero no avisoramos que las relaciones bilaterales vayan a mejorar en lo inmediato, al menos en lo inmediato, por un grupo de pronunciamiento tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. A partir de esas circunstancias, nosotros nos hemos tenido que reformular, y eso lo venimos haciendo desde el año 89, sí, el propio periodo especial, porque la realidad también es mucho más fuerte de cualquier expectativa. El propio Fidel y el propio Raúl en más de una ocasión han expresado que nadie nos enseñó a hacer socialismo, que sobre la propia práctica hemos tenido que asumir nuestras medidas socialistas. Observemos el ejemplo soviético, chino, tenemos la teoría a mano marxista-leninista, pero nosotros le ponemos a todo esto un componente martiano, sí, de nuestras raíces más nacionales para poder aterrizar todo este fenómeno a la real situación cubana. En esas circunstancias, usted lo acaba de decir, Cuba está tomando un grupo de medidas que el presidente Raúl Castro lo dice, lo ha repetido en reiteradas ocasiones, porque desde el exterior se percibe siempre una presión adicional, porque de alguna manera, y lo digo entre comillas, se exige que los cambios se produzcan de manera más ágil. Y Raúl, aunque no es literalmente así, Raúl siempre dice sin prisa, pero sin pausa. Es la frase que Raúl siempre... Porque definitivamente estamos caminando sobre un filo muy delicado, que si no pensamos y sopesamos cada acción o decisión económica, puede dar al traste. Y los ejemplos en la historia están: la Unión Soviética y el resto de los países socialistas en Europa desaparecieron. Y en eso va un grupo de temas. Uno de los temas ahora mismo más vigentes es el proyecto que en Cuba hay para unificar la moneda. En Cuba estuvo funcionando a partir del periodo especial
tres monedas: la moneda nacional, el peso convertible y el dólar. Y eso en la dinámica empresarial y la dinámica familiar es una locura. No hay manera de pagarle a un empleado en moneda nacional, comprar la materia prima en peso convertible y vender al exterior en dólar. Entonces es casi una locura. Entonces, a partir de todas estas experiencias, la decisión política es unificar la moneda. Eso llevará en su momento un grupo de tasas de cambio que lo que va es a organizar financieramente a la sociedad cubana. Eso desde la perspectiva contable, financiera. Pero hay un grupo de revisiones de los tipos de propiedad que en Cuba existen. Que en estos momentos en Cuba se favorece mucho, porque sabemos que la base agrícola que en Cuba hay durante los años de periodo especial se depauperaron, se limitó mucho y se está liberando mucho la fuerza laboral para promover la agricultura en Cuba, a partir de que somos un territorio bastante amplio y con excelentes condiciones climatológicas como para que la cultura no la desarrollemos a todas sus capacidades. Al mismo tiempo hizo mención a la inversión extranjera y el ejemplo del Mariel, con una inversión fuertísima del gobierno brasileño. Sí. Es uno de los atractivos más interesantes que tenemos hoy mismo en la economía. También acaba de ser, hace unos meses atrás, fue firmada por nuestro Parlamento, aprobada por nuestro Parlamento, una nueva ley de inversión extranjera, que ya en el año, si mal no recuerdo, 92, se firmó a partir de las circunstancias del periodo especial, el Parlamento aprobó una ley de inversión extranjera. Esta da mucho más espacio a la inversión extranjera, es mucho más atractiva la inversión extranjera. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es que, por ejemplo, hay un grupo de condiciones de que empresas extranjeras, cuando comienza a hacer sus primeras inversiones en Cuba, no tiene impuestos. Y eso favorece mucho a la empresa. Hace una inversión, pero sin impuestos adicionales. Y eso es bien atractivo. De todas formas, existe una cartera de prioridades para la economía cubana, donde definitivamente hay cosas que son de principio para nuestro país, donde nosotros no permitiremos inversión extranjera. En la educación no vamos a permitir inversión extranjera. En la salud no vamos a permitir inversión extranjera, porque son las conquistas. De alguna manera eso es lo que nos hace a nosotros distintivos, lo que nos hace distintos. Y no es porque nos haga distintos, es porque creemos también que es lo justo. Y en esa misma medida no vamos a permitir la inversión extranjera en la educación ni en la salud, como en las Fuerzas Armadas tampoco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en el resto de las ramas económicas hay espacio para la inversión extranjera. En todas hay. En alguna medida habrán un grupo de renglones que se pueden cortar, pero en todas hay capacidad de inversión. Una de las cosas más interesantes que tiene la ley de inversión extranjera es la política impositiva, que según lo he entendido los especialistas es muy atractiva para los inversionistas. Tener impuestos es muy importante para los inversionistas. Pero yo quería destacar algo que para nosotros es muy importante. Hay una gran diferencia entre socialismo y capitalismo. Sí. Y más entre el socialismo cubano y el capitalismo. En esa misma línea de pensamiento, la intención y el objetivo cubano, por supuesto, es hacer más socialismo. Por supuesto que, como decía Ariel, priorizando los temas económicos en función de la mejoría del pueblo cubano, sí, con la ley de inversión extranjera, atraer capital extranjero, que es muy importante para la economía cubana, y finalmente, por supuesto, que esto tenga un impacto económico en el país. Pero para nada esto tiene que ver con acercarnos más o menos al capitalismo, porque los principios sociales que tiene nuestra revolución, los logros que tiene nuestra revolución y las conquistas que se han logrado, marca una diferencia notable, importante con el capitalismo. Pudiéramos hablar de otras diferencias, pero creo que para mí esto puede marcar y puede explicar muchas de las cosas que estamos viviendo desde el punto de vista económico. No sé si Ariel recuerda que lo que se habla con relación al tema económico es que Cuba desarrolle un sistema próspero y sustentable dentro del socialismo, sin dejar de crecer, de mejorar, de mantener todos los logros y principios sociales que tiene nuestra revolución, con nuestro único partido y una serie de
procesos y de medidas que nosotros, por supuesto, con el tiempo vamos a ir mejorando. Tenemos confianza grandemente en que los lineamientos y todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista económico va a tener un impacto positivo en el quehacer diario del socialismo cubano. Tenemos una llamada en línea. Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches, María Luisa, y buenas noches a tu invitado ahí. María Luisa, le tengo 3 preguntas a lo que usted tiene ahí como invitado. La primera es el por qué que aquí cuando está un presidente del turno, yo he estado aquí con 3 presidentes mandando ya a esta nación y ninguno quita el embargo. ¿Qué es lo que obliga a los Estados Unidos que tengan el embargo ahí, si son los presidentes, o es que hay una ley que dice que hay que tener ese embargo ahí? La otra es, entendemos que para mantener 12 millones o 10 millones de habitantes en Cuba tiene que haber un control con la comida, con todo, tiene que haber una restricción, porque si no, para controlar 10 o 12 millones de personas, tiene que haber un control. Y la otra es, ¿por qué a Cuba le llaman comunista? Así, yo quiero que usted me responda y lo escucho por la radio. Está bien, gracias. Bueno, ustedes escucharon la pregunta. No, le agradezco las preguntas que nos hace esta tarde. Bueno, la primera pregunta en realidad creo que sería la propia administración aquí en que se cita, ¿no? Sí. La administración norteamericana. ¿Por qué 50 años de bloqueo? La pregunta habría que hacerse a él. Yo le voy a dar mi juicio al respecto. El bloqueo no es teoría ni es filosofía. Es un engramado de leyes que están estructuradas y que abarcan toda la vida política, social, económica de Cuba. Y está estructurado en leyes. Por un lado está la ley Helms-Burton y la Torricelli, firmada por el gobierno de los Estados Unidos, en su momento fue firmada por el presidente Clinton, y definitivamente, como le acabo de decir, es una estructura legal que para desmontarla habría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es un punto de vista. El segundo es que, paralelo a esto, hay también bien estructurado dentro del Congreso un sector de origen cubano que se han encargado de, digamos, poner el escenario más complejo. Y no necesito decir los nombres, ustedes Rubio, por ejemplo. perfectamente saben cuáles son todos los de origen cubano. Que viven de eso. Sí. Y definitivamente la experiencia nos ha dicho que cada una de las iniciativas, de las voluntades, incluso dentro del propio Congreso, de limitar o al menos debilitar o al menos montar un simple puente con Cuba en cualquiera de las intenciones culturales, religiosas, todo pasa por encima del buró de estos congresistas y senadores de origen cubano. Y siempre, cuando hablamos de estos temas, hacemos referencia a lo que Fidel dice, que la política de los Estados Unidos hacia Cuba está secuestrada. No es eslogan, ni es parafernalia, ni es discurso. Está secuestrada por los líderes de origen cubano. Todo pasa por ahí. Absolutamente. Todo pasa por ahí. ¿Y que por qué le llaman comunista? Bueno, mira, volviendo al tema inicial del movimiento 26 de julio, cuando el movimiento 26 de julio se formó, Fidel nunca lo denominó marxista-leninista ni comunista. Era un movimiento nacionalista, con profundas raíces en la historia nacional. Fidel había comenzado a estudiar y a comprender el marxismo-leninismo. Todavía en ese proceso estaba intercambiando con las ideas con el Che, que fue de las primeras personas que intercambió con Fidel ideas marxistas-leninistas. Es decir, que con el triunfo de la revolución, yo creo que, y después con la declaración del carácter socialista de la revolución, fue que se fue de alguna manera creando conciencia política de cuál era el camino, que era el camino socialista, y con el sueño del comunismo. Pero yo pienso que como el comunismo como concepto ha sido tan diabolizado por los medios de prensa, de alguna manera cuando se habla de comunismo, y sobre todo en este país, porque
Nadie puede olvidar la historia de este país con el mercantilismo y toda la cacería de brujas que se hizo contra los que fueron comunistas, y cuando se satanizó esas personas aquí en este país al ponerle este código a Cuba, de alguna manera tiene la intención también de satanizar lo que está sucediendo en Cuba, a los líderes de Cuba y al pueblo de Cuba. Tenemos una llamada en línea, 2 llamadas en línea. Sí, buenas noches, información al desnudo. Hello. Sí. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy llamando tu programa, pero fíjate, le voy a hacer que está aclarando. Ajá. Simplemente no quiero interferir. Estoy trabajando que es muy beneficioso. Ajá. Me acuerdo perfectamente, yo fui miembro del grupo Hijos de Navarrete. Ajá. Y cuando se celebró la primera reunión para el desfile, que fue el mariscal Primitivo Santos, fue en el Bravo de Moni, la 135, y luego en ese entonces el primer desfile se hizo en 1981 en Abu. Entonces, a partir de ahí creo que fue el señor Amaro. Y ¿Usted está llamando para opinar sobre el tema que estamos conversando sobre Cuba? Bueno, escúchame. El tema sobre Cuba, bueno, la parte de Cuba es que yo creo que desafortunadamente hay un bloqueo que es rampante y no se va a quitar hasta que los Estados Unidos no metan sus manos y digan vamos a quitar esto, porque en Vietnam prácticamente se mataron miles de norteamericanos. En Cuba creo que no se mataba a nadie. Sí. Simplemente es una venganza porque el exilio cubano existe ahí en la Florida y tiene una presión de los votos que el primer paso no creo que simplifique tanto a la situación de tantas vicisitudes que pasa el pueblo cubano. Creo que realmente el pueblo cubano se merece una mayor consideración, porque ¿cuál es la situación de sentirse de los socialistas respecto a los pueblos, las libertades que aquí se pregona y que practica, aquí se practica la libertad hasta cierto nivel? Porque la situación es que no tenemos libertad, porque se paró el Stop and Free y ahora veo que todas las noches se paran a afroamericanos y paran incluso a los taxistas. Esto es una situación, creo que se está viviendo en un estado de sitio. Es decir, que tenemos que protestar de una manera en cuanto a los taxistas, tenemos